Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana. Aquí estamos reunidos para aprender más de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema llamado Jesús versus Satanás. Jesús versus Satanás. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo trabaja el enemigo, cómo nos quiere envolver para que sacarnos del propósito, pero cómo Jesús pudo resistir las tentaciones y eso es lo que Él quiere que nosotros podamos vivir el día de hoy. Pero ¿qué te parece si le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que nos va a revelar todo lo que tenemos en esta plática? Padre, hoy te queremos dar gracias en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, que sea el que nos dé discernimiento, sabiduría, inteligencia para poder aplicar lo que vamos a ver el día de hoy en nuestras vidas. Queremos darte las gracias porque nos permites cada semana reunirnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús versus Satanás. Desde el principio de los tiempos sabemos que el enemigo siempre ha querido derrotar, quitar al Hijo de Dios. Siempre él ha querido distorsionar lo que Dios hace y dice, ¿verdad? Entonces, recordemos cuando Adán y Eva pecan, entra el pecado, Satanás es enviado desde antes, es enviado a la tierra, por eso la misma palabra dice que él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero cuando él empieza a ver que la obra perfecta de Dios, que somos tú y yo, ¿verdad? Tenemos esa comunión, o teníamos antes esa comunión con Dios, él mete lo que es el pecado, ¿verdad? Y al meter el pecado, esa comunión se rompe. Adán y Eva ya no tenían esa relación con Dios y todos vivían bajo pecado. Entonces necesitaba y Dios tenía un plan B para volver a restaurar la relación entre el hombre y él. Y ese plan se llamaba Jesús. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 2. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sobra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todos vivíamos en tinieblas. Todos estábamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Dios, ¿verdad? Pero tuvo que venir Jesús. Dice que vio una gran luz. El que moraba en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz de Jesús. Jesús tuvo que venir al mundo, pasar como un ser humano, como tú y como yo. Tuvo que dejar su divinidad para ser igual que tú y que yo. ¿Para qué? Para poder entonces deshacer las obras del enemigo y para poder venir a su propósito, que era ir a la cruz del Calvario. Entonces vamos a ver cómo vamos a ponerlo así, el arma poderosa que tiene el enemigo para desviar a la gente de su propósito y cómo podemos contrarrestar esa arma. Por eso decía Jesús versus Satanás. Mateo capítulo 4 versículo 3 y 4. Mateo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el arma que el enemigo utiliza? Utiliza la duda. La duda. Por eso le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Él ahí ya estaba mandando un dardo, quería sembrar una semilla de duda. Y muchas veces el enemigo va a llegar contigo y también va a sembrar esa semilla de duda. Ay, sí, ¿a poco tú eres hijo de Dios? Ay, sí, ¿a poco crees que Dios te va a escuchar? Ay, sí, ¿a poco crees que Dios te va a hacer caso? Si no recuerdas todos los pecados que tienes, Dios no te va a hacer caso. Él siembra la duda. Pero Jesús le contestó:
Escrito está. Por eso es muy importante ir a la palabra de Dios, conocerla, pero más que conocerla, vivirla. Que venga una revelación cuando tú abres tu Biblia y la estás leyendo, porque Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que está escrito en la Biblia, por más que lo quieran criticar, por más que quieran decir que fue escrito por hombres, viene de la boca de Dios. Todo eso salió de la boca de Dios, inspiró a esos hombres a escribir la palabra. ¿Sí? Entonces, número 1, identifica esa arma que el enemigo tiene, que es la duda. ¿Sí? Y ahí Jesús le gana al enemigo. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 7. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 7 dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. Vuelve nuevamente el arma favorita del enemigo, la duda, porque le dice, si lo llevó al templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate. Entonces, lo primero que hace el enemigo es, con Jesús, volverle a sembrar esa semilla de duda, pero luego lo tienta para ver si Jesús cae. Y así es el enemigo contigo y conmigo. Va a mandar ese dardo, ¿verdad?, de duda para ver si puede entrar a tu corazón, y una vez entrando trata de tentarte. ¿Sí? Y cuando te tienta es cuando entonces estamos vulnerables ante eso. Por eso es muy importante estar bien firmes a la roca, bien firmes a la palabra. ¿Por qué? Porque van a llegar esos vientos, van a llegar esos ataques, van a llegar esas tentaciones, pero que no te muevan de quién eres tú. Tú tienes que conocer y creer, primero, quién eres tú en Dios, y de ahí no te muevas. Si la gente te critica, habla mal de ti, eso es bronca de la gente. Tú tienes que estar bien cimentado en quién eres tú delante de los ojos de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 9 y 11. Mateo capítulo 4, versículo 9 y 11. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Fíjate que en este que acabamos de leer, ¿sí?, vuelve a llevarlo a otro lugar y lo quiere volver a tentar. Pero ahora lo quiere tentar con poder, con riqueza, con oro, ¿sí? Y Jesús no da su brazo a torcer, sino que al contrario le dice: aléjate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y nadie más servirás. ¿Sí? Entonces, qué importante es aquí. Van a ser 2 ejemplos nada más que vamos a ver. La Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis llena de ejemplos donde podemos ver cómo el enemigo quiere entrar, atacar, y no puede. No puede cuando estás bien cimentado, no puede cuando nosotros tenemos un arma que Dios nos dejó, y al último se las voy a decir. ¿Sí? Entonces hay que estar bien cimentados en la roca. Conocer lo que Jesús hizo, cómo lo vivió, y nosotros aplicar eso mismo para poder salir adelante. Entonces aquí en las tentaciones de Jesús en el desierto podemos ver, lo más importante fue que el enemigo lo quiso tentar, lo quiso atacar cuando estaba más vulnerable. Y muchas veces tú y yo podemos estar vulnerables. A lo mejor tuvimos un mal día, a lo mejor tenemos problemas familiares, a lo mejor tenemos problemas económicos, problemas con la pareja, con los hijos, con el vecino, con la mamá, con el hermano, con el jefe de trabajo, con quien tú quieras.
y puedes estar muy susceptible, puedes estar muy vulnerable y ahí es cuando va a atacar. Se me venía cuando iba Moisés con Josué, el pueblo iba caminando y tenían por costumbre que los guerreros más fuertes iban al mero adelante, abriendo camino, abriendo brecha por si había algún enemigo, ellos los podían atacar. Pero la gente más vulnerable, se podría decir así, estaban atrás. Y muchas veces el enemigo, uno atacaba por delante para distraer a los más fuertes, pero otro atacaba por la parte de atrás a los que estaban vulnerables. Hasta que se dieron cuenta y la estrategia que vino de Dios fue: manda unos guerreros adelante, pero pon otros atrás, cuidando a los vulnerables para que no los puedan atacar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú conoces una persona que ahorita está pasando por ese evento, ¿sí? Es bueno que tú vayas, que ores por él, que estés al tanto de él, que te involucres con él en el ámbito de ayudarle. No de solucionarle la vida, no, de ayudarle. El único que la soluciona es Dios. Pero tú sí puedes ayudar, aunque sea con una oración, escuchándolo, con una palabra de aliento, que venga de Dios y no que venga del hombre. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29, que dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces de gran manera, tanto que nadie pasaba por ahí, por el camino, y clamando dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? A ver, aquí el enemigo ya había atrapado a 2 personas, ya les había sembrado su arma de la duda, ya los había tentado, ya los había dominado. Por eso dice que eran 2 endemoniados, ¿sí? Y cuando dicen endemoniados no quiere decir que nomás tenían un solo demonio. Jesús le pregunta a estas personas: ¿cuál es tu nombre? Y le dijeron: Legión. Y cuando es legión eran muchos demonios que tenían estos hombres ahí. Si nos vamos más para atrás, Jesús les había dicho que fueran con sus discípulos en la barca a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. A donde iba Jesús, iba con un propósito, ¿sí? Y entonces Jesús los ve a esos endemoniados, que dice la palabra que pues nadie podía pasar por ahí porque pues estaban los endemoniados, les tenían miedo y todo. Y Jesús los saca de estos hombres. Aquí podemos ver que Jesús tenía la autoridad y tiene la autoridad sobre los demonios. Aquí podemos ver el propósito de Dios en Jesús de ir a rescatar a estas 2 personas que estaban poseídas. Aquí podemos ver el propósito de Dios en Jesús de ir a lo que era la tierra de los Gadarenos a poder llevar las buenas nuevas. Desgraciadamente, la gente, cuando vio que esos endemoniados estaban ya sanos, estaban limpios, en lugar de ir con Jesús, invitarlo a su ciudad para que Él les pudiera traer las buenas nuevas, le pidieron que se alejara. Dios ha sembrado en ti su autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos: y cosas mayores harán ustedes que las que yo hice. Pero también les dijo: y recibirán poder. Y también les dijo: yo les he dado toda autoridad que me fue dada en el cielo y en la tierra, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Entonces Jesús les estaba dando un ejemplo a los discípulos cómo deberían de actuar cuando se llegaran a enfrentar con un demonio. No es a gritos,
no es a sombrerazos, no es como nos han enseñado las películas donde hacen exorcismos. No, 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 eso no es. Eso no es lo que Dios dice. Jesús lo que dijo fue autoridad. Tú tienes que estar bien relacionado tú con el Padre para que entonces esa autoridad pueda llegar a tu vida. Junto con un plus que les voy a dar, que va a ser el boom, va a ser la bomba atómica, si lo podemos poner así, para vencer al enemigo. ¿Sí? Entonces Jesús libera a estas personas del enemigo y los demonios se postraron ante Jesús. Incluso tanto miedo tenían que les dijeron, no nos mandes de nuevo al abismo, ahí al lago de fuego a donde van a ir. Mándanos sobre esos puercos. Había una manada de puercos, entraron y se fueron y cayeron al mar. ¿Sí? Entonces fíjate la autoridad que tenía Jesús. Y nuevamente Jesús vuelve a vencer al enemigo. El siguiente ejemplo lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, versículos 15 y 16. Mateo capítulo 17, versículo 15 y 16. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. A ver, ya habían pasado lo que vieron ahí con estas dos personas de los Gadarenos, y los discípulos no pudieron creer, no pudieron sacar a un demonio que estaba en la vida de un joven, ¿verdad? Que le decía el papá Jesús, es que hay momentos que lo avienta al fuego y hay momentos que lo avienta al agua, lo quiere destruir. Pero tus discípulos no pudieron sacarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron? ¿Porque se asustaron? ¿Por qué no pudieron? ¿Porque no le creyeron a Jesús? ¿O porque ellos pensaban que para todo Jesús era el que iba a tener que hacer la obra? Mira, no pudieron, número uno, porque no tomaron la autoridad que Dios ya les había dado. Esa autoridad, ellos escucharon que Jesús les dijo, y yo les doy mi autoridad, pero ellos no la creyeron. Todavía estaban dudosos, todavía se asustaban, todavía no creían que Jesús era el Mesías, estaban todavía así como que, ay, pues sí vemos milagros, pero pues muchos han hecho milagros, pero ¿este será el verdadero? Por eso estaban dudosos. Ellos creían que por llegar y nada más echar 2, 3 gritos ya el demonio se iba a ir. Y resulta que no lo pudieron sacar. Pero en Mateo capítulo 17, versículo 18, Mateo 17, versículo 18, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Recordemos que aquí Jesús antes, cuando el Padre les dice que no pudieron sacar sus discípulos al demonio, Jesús dice, oh generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? No le estaba diciendo al papá, no le estaba diciendo le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no ejercieron esa autoridad que él ya les había dado. Jesús pide que le traigan al niño, al joven, y expulsa al demonio de la vida de este joven. Y fue un super wow ver cómo Jesús nuevamente vencía al enemigo en sus artimañas. Un Dios de propósitos. Jesús tuvo el propósito de ir y sanar a este joven de ese demonio que lo tenía atormentando. Entonces, ¿cómo puedes tú, hoy, 10 de agosto del 2022, vencer al enemigo? Muy simple. Cuando tú recibiste en tu corazón a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Jesús entra en ti. Él está dentro de ti.
¿sí? La autoridad de Jesús ya la tienes. Pero hay un plus todavía que te da. Y ese plus es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó de Jesús de los muertos, el mismo Espíritu que fue recibido en Jesús cuando se bautizó, ese mismo Espíritu hoy está vigente. Es una persona, es tu amigo y quiere estar contigo. Entonces imagínate, tienes la autoridad de Jesús y todavía le ponemos ahí al Espíritu Santo. El enemigo no te puede detener. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Te voy a leer algunos versículos para que te quede todavía mejor comprendido esto. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Isaías, 400 años antes de Jesús. Él pone esto y Jesús, su primera aparición en una sinagoga, vuelve a repetir a Isaías 61. ¿Por qué? Porque ahí se estaba cumpliendo esta palabra, que dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Y tú hoy puedes repetir Isaías 61 para tu vida, pero créela y toma esa autoridad. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para llevar las buenas nuevas, a predicar las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A eso iba Jesús. En pocas palabras, a deshacer las obras del enemigo. Y tú y yo estamos llamados a deshacer las obras del enemigo. Otro versículo puede ser Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Allá afuera hay gente necesitada, hay gente que el enemigo les está dando duro, duro y duro. Y dice que el anhelo de la creación, el anhelo de la gente es ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo? Muy simple. Vayas y hagas lo que dice Isaías 61. Vayas y lleve las buenas nuevas. ¿Sí? Jesús les dijo: yo les doy autoridad. Vayan, expulsen demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. Tienes la autoridad de Dios, pero debes de creer y debes de tomar esa autoridad. Por eso dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Casi casi nos están diciendo: pues a ver a qué horas te levantas como hijo de Dios y vas y haces la obra que Él te está encomendando. Lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hicieron sus discípulos, pero ahora nos toca a ti y a mí hacerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. El que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo, para romper toda cadena de opresión. ¿Y sabes? Jesús, al subirse a la cruz del Calvario, tuvo la victoria sobre el enemigo. Y déjame decirte algo más. Satanás ya está vencido. Ya fue vencido la cruz del Calvario por Jesús. Pero Jesús lo que quiere es vivir en tu vida, vivir en tu corazón. Que tú lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Que recibas esa autoridad que ya te fue dada por Dios y que vayas y deshagas
las obras del enemigo. Si tú hoy, 10 de agosto del 2022, no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, es muy simple. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. No hay otra forma de ser salvo. Puedes buscar en la Biblia y no hay otra forma más que recibir a Jesús en tu corazón. Así de sencillo. No tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que ir hincado a ningún lado, no te tienes que flagelar, no. En Romanos lo dice. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, tu Salvador, y que resucitó de los muertos, y lo crees, ya eres salvo. Y es muy simple. Puedes repetir después de mí: Señor Jesús, esta tarde quiero pedirte perdón. Pedirte perdón por todos mis pecados, por la confusión que dejé entrar, por haber dejado que la duda que el enemigo lanza haya entrado en mi corazón y que no te haya creído. Pero hoy me determino a creer, a vivir y a tomar esa autoridad que tú me das. Hoy, y ahí puedes decir tu nombre, yo acepto, mejor dicho, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Toma el control de mi vida. Entra en mi corazón y nunca te vayas de él. Y si tú hoy hiciste esta oración, así de sencillo, dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y regresa al camino de Dios. ¿Cómo estás tan seguro, Ricardo? Simplemente vete a la parábola del hijo pródigo. El hijo que malgastó todo regresó. El padre le dio un abrazo, le cambió las vestimentas, le dio anillo, le regresó la autoridad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Nos quiere regresar la autoridad que fue ganada por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. ¿Y no hubo fiesta? No dijo el padre: traiga el mejor cordero, el mejor vino, hagamos una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha regresado a la vida. La victoria fue ganada por Jesús en la cruz del Calvario. El enemigo ya no tiene poder. Pero es momento que hoy, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, creas, tomes y hagas tuya la autoridad que Dios ya te dio y que hagas mancuerna con el Espíritu Santo para deshacer toda obra del enemigo. El arma preferida del enemigo es la duda. No caigas. Tú eres hijo de Dios. Si hoy has recibido a Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios. Jesús está en ti, su autoridad está en ti y el Espíritu Santo está contigo. Que tengan una excelente tarde, Dios los bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo, que Dios te dé paz. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.